¿Es posible que un país así sea considerado desarrollado? ¿Sabían ustedes que el alguna vez aclamado sistema de trenes de alta velocidad de Japón, pionero en el mundo, ahora es señalado por algunos como una reliquia venida a menos? Superado en velocidad por China, y en eficiencia por Alemania. Quizás más de alguno ha sentido una punzada de desánimo al escuchar tales afirmaciones. Pero, ¿es realmente así? Un joven alemán llamado Marcus viajó a un rincón lejano del mundo para encontrar la respuesta. Amante de los ferrocarriles, era un viajero que había recorrido los trenes de alta velocidad de todo el globo. ¿Cómo verían sus ojos el tren más rápido de Sudamérica? ¿Sería un eco de una gloria pasada, o escondería aún algo con que sorprender al mundo? El primer impacto en el aeropuerto, la majestuosidad histórica de la estación central de Santiago, y luego, el encuentro cara a cara con el moderno y veloz tren DF. Cada instante sacudió su corazón, guiándolo hacia una única y gran revelación. La historia, poco a poco, trasciende el simple viaje en tren. Se convierte en un relato sobre la calidez de la gente que encuentra, el cuidado puesto en cada detalle y la evolución de un tren que, más allá de la velocidad, transporta el alma de las personas. Marcus, quien al principio observaba este nuevo mundo con una mirada cínica, termina conmovido hasta las lágrimas. ¿Cuál es el significado de esa emoción final? Les invito a descubrirlo. Y así, ustedes también conocerán el verdadero poder que se esconde en el corazón del sur del mundo. El invierno en Berlín es largo. Bajo el cielo gris que cubre la ciudad, Marcus estaba sentado en el borde de un viejo campus universitario, jugueteando con la esquina de su cuaderno. Era estudiante de ingeniería mecánica, especializado en sistemas de transporte, en la Universidad de Berlín. Desde niño, el funcionamiento de las máquinas lo había fascinado, y los trenes, en particular, ocupaban un lugar tan central en su vida que casi la gobernaban. El sonido de las ruedas sobre los rieles, el crujido del chasis, la majestuosa llegada de un tren a la estación, para él, no eran simples medios de transporte, sino algo cercano al arte. Todo el dinero que ganaba en sus trabajos de medio tiempo se desvanecía en boletos de tren. A pesar de ser estudiante, Marcus ya había viajado en los trenes de alta velocidad de más de una decena de países. El AIS de Alemania, el TGV de Francia, el AVE de España, los trenes bala de China. Su pasaporte, junto a los billetes de tren, rebosaba de recuerdos. Para un trotamundos ferroviario como él, solo quedaba una tierra sagrada por explorar, Chile. Un país en el fin del mundo, conocido por sus paisajes dramáticos y su gente hospitalaria, que recientemente había inaugurado el tren más rápido de Sudamérica. Pero en la mente de Marcus anidaba una duda. Los trenes de alta velocidad eran el dominio de Europa y Asia. Leía en foros de Internet que, si bien el nuevo tren chileno era un gran avance para la región, no podía compararse con la ingeniería alemana. La frase que se repetía en su cabeza, leída en un blog de un viajero escéptico, era: es un esfuerzo admirable, pero no deja de ser un tren de segunda categoría. ¿Sería verdad? En algún rincón de su corazón, sentía una necesidad irrefrenable de comprobarlo por sí mismo. Quería ser él, que conocía los trenes del mundo, quien juzgara su verdadero valor. Quizás no era más que una sombra de la tecnología de punta. Pero, ¿y si no? Fue en ese momento de duda cuando su novia, Emma, apareció frente a él. Emma estudiaba administración de empresas en la misma universidad y, a diferencia de Marcus, tenía una personalidad racional y pragmática. Sacudiendo su brillante melena rubia, dejó caer un grueso libro de texto sobre la mesa. «Oye, Marcus, ¿qué vamos a hacer para las próximas vacaciones?» Él dudó un instante, pero no pudo reprimir el pensamiento que lo consumía. «¿Y si vamos a Chile?» Los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Chile? Para ella, era un país lejano, en otro hemisferio, y para ser sincera, nunca había sentido el más mínimo deseo de ir. Chile. ¿Por qué? Quiero subirme al nuevo tren rápido. En ese instante, la cara de Emma dibujó una expresión de total incomprensión. Para ella, un tren era solo un medio para ir de un punto A a un punto B. Que su novio quisiera cruzar el océano solo por eso le parecía una broma. ¿Estás hablando en serio? Marcus se apresuró a añadir, casi suplicante,
claro que no es solo por el tren. He oído que la comida en Chile es increíble, y los paisajes son espectaculares. Además, tiene fama de ser un país muy acogedor. Las reseñas en internet son buenísimas, de verdad. Viendo la desesperación en su rostro, Emma suspiró suavemente. No le disgustaba viajar, de hecho, le encantaba. Pero, de todos los lugares, ¿justo Chile? Bueno, está bien. Son nuestras vacaciones, después de todo. Al escuchar esas palabras, el rostro de Marcus se iluminó como el de un niño. En su cabeza ya visualizaba el moderno tren DF deslizándose por los valles centrales. Nuestro destino será la Araucanía. Tomaremos el tren desde la estación central en Santiago y viajaremos hacia el sur. Alcanza los 160 kilómetros por hora. No es la velocidad del TGV, pero dicen que el viaje es otra cosa. Abrumada por su entusiasmo, Emma no pudo evitar sonreír. Sabía perfectamente cuánto amaba en los trenes. Sin embargo, en el fondo de su corazón, persistía una inquietud. Chile era un país desconocido para ella. ¿Sería la gente realmente tan amable? ¿Lograría adaptarse a la cultura? Con esa pequeña duda anidando en su pecho, decidió acompañar a su novio en su sueño. Así se decidió el viaje de ambos a Chile. Pero ninguno de los dos podía imaginar que esa aventura sacudiría sus valores desde la raíz. La imagen de un tren, de segunda, que crecía en la mente de Marcus, y la pregunta que germinaba en la de Emma, ¿serán los chilenos realmente tan cálidos? Esas dos interrogantes, como hilos sueltos, estaban destinadas a cobrar un profundo significado a través de sus experiencias en la larga y angosta faja de tierra. En el momento en que se abrió la puerta del avión, un aire fresco y seco acarició sus mejillas. El pasillo que se extendía más allá de la manga era luminoso, como si absorbiera la luz, y el brillo del suelo era un espejo que reflejaba las nubes lejanas de un cielo azul intenso. Marcus, inconscientemente, se preocupó por las suelas de sus zapatos. Su instinto le decía que era casi una falta de respeto pisar un suelo tan pulcro. Al salir del largo corredor, las flechas de señalización estaban dispuestas con una claridad que no dejaba lugar a dudas, el inglés, el portugués y el español se entrelazaban con naturalidad. La fila de carros de equipaje estaba ordenada en una línea casi geométrica, y cada vez que alguien tomaba uno, un funcionario se deslizaba silenciosamente para reponerlo y mantener la forma perfecta. El control de inmigración fue sorprendentemente tranquilo. Solo se oía el suave murmullo de los pasos y el sonido seco de los timbres. El saludo del oficial de la PDI, aunque contenido, venía acompañado de una mirada directa y cálida. Emma notó cómo, al devolverle el pasaporte, el oficial se lo entregó con ambas manos, un gesto sutil y respetuoso. No había prisa ni condescendencia en ese acto, solo un deseo no verbalizado, que tengas un buen viaje. En la cinta de recogida de equipajes, el carrusel comenzó a moverse. Las maletas se deslizaban sobre la banda de goma negra, y Marcus contuvo el aliento al ver que todas, sin excepción, aparecían con las asas hacia afuera, orientadas en la misma dirección para facilitar su recogida. ¿Quién las había ordenado? Agudizó la vista y vio a un operario en la parte trasera que, con calma, corregía la posición de cada una. Sus movimientos eran precisos, casi como los de un artesano. La maleta de Emma llegó sin un solo rasguño nuevo, sus herrajes pulidos devolviendo pequeños destellos de luz fluorescente. Al salir al vestíbulo de llegadas, el ambiente parecía una sinfonía de bienvenidas y despedidas. Las sonrisas de quienes esperaban se mezclaban con las de quienes se marchaban. La fila para la declaración de aduanas era corta, y un funcionario del SAC, con una leve inclinación de cabeza, le entregó a Marcus un folleto explicativo. Sintió que algo en su interior se relajaba. En los artículos que había leído, se describía a Latinoamérica a veces como caótica y desorganizada. Sin embargo, la amabilidad y el orden que presenciaba no parecían fruto de una formalidad vacía, sino de una calidez silenciosa que le daba forma a todo. Al bajar al andén del tren que conectaba con la ciudad, el olor del aire cambió. Era una mezcla de metal y electricidad, pero con una nota limpia y fresca, como si alguien hubiera exprimido una gota de cítricos en el ambiente. En el suelo del andén, las marcas para hacer fila estaban dibujadas con una regularidad impecable, y la gente,
sin que nadie se lo dijera, se sentía atraída hacia ellas. El tren llegó con una puntualidad exacta, y justo antes de que se abrieran las puertas, sonó un breve timbre. Al instante, quienes esperaban para subir se dividieron en dos, como si obedecieran una señal invisible, abriendo un pasillo para los que bajaban. Un hombre de traje vio un coche de bebé y, con un simple giro de muñeca, creó un poco más de espacio. No hubo palabras, pero ese pequeño gesto de consideración hizo que el ambiente dentro del vagón se sintiera un grado más amable. Al sentarse, Marcus apoyó la mejilla en la ventana, su costumbre de medir la vibración de las ruedas con los huesos del rostro se activó, y se sorprendió. Apenas había vibración. El esperado traqueteo al pasar por las uniones de los rieles se disolvía en la amortiguación, perdiendo toda su forma. «Oye», susurró Emma, «qué silenciosos son todos. Nadie habla por teléfono». Marcus aguzó el oído. Había conversaciones, sí, pero el volumen, por alguna razón, no superaba un cierto umbral. Incluso las risas sonaban contenidas, como envueltas en tela. En los letreros informativos, en lugar de una orden impositiva, se leía una gratitud anticipada, gracias por su cooperación. No era la sensación de que había reglas que cumplir, sino de ser invitado a un mundo donde ya se estaban cumpliendo. A medida que se acercaban a Santiago, el paisaje de amplios espacios del aeropuerto dio paso a las capas de edificios y viaductos. Sus rostros se reflejaron débilmente en la ventana, y Marcus se dio cuenta de que su propia expresión se había suavizado. Recordó la frase, un tren de segunda categoría, y la palpó mentalmente con la punta de los dedos. Si la victoria se medía solo en velocidad y distancia, quizás Chile había cedido la corona a otros. Pero, ¿y si la forma de la corona hubiera cambiado? Al salir de la estación, el mostrador de informaciones brillaba. Una empleada con un inglés fluido dibujó un círculo preciso en un mapa, trazando con una flecha el camino hacia la estación central. Al terminar su explicación, la mujer inclinó profundamente la cabeza. Emma, por reflejo, respondió con un gesto similar. Sus respetos se cruzaron por un instante, y sintió como si un puente invisible se hubiera tendido entre ellas. Aún así, una sombra de duda persistía. En un rincón del vestíbulo, un grupo de turistas extranjeros hablaba en voz alta. Cuando se dispersaron, bloqueando parte del pasillo, dos mujeres chilenas que pasaban por allí se detuvieron, esbozaron una leve sonrisa y, en silencio, buscaron una ruta alternativa. No los reprendieron ni los empujaron. Ese rodeo silencioso y amable desconcertó un poco a Emma, ¿por qué no les dicen nada?, se preguntó en voz baja, sintiendo como la duda se acumulaba en su garganta. ¿Acaso la verdadera opinión se ocultaba bajo un manto de cortesía? Marcus apretó el asa de su maleta. Había visto una limpieza impecable, flujos de gente organizados, una puntualidad que no admitía errores, y una cortesía silenciosa tejida en interacciones invisibles. Fuera de la tecnología, existía otro sistema gigantesco en funcionamiento. Uno difícil de cuantificar, que no aparecía en los rankings, pero que sin duda transformaba la calidad del viaje. «Vamos a la estación central», dijo. Emma asintió. Se unieron al flujo de gente y caminaron hacia el metro que los llevaría al corazón de la ciudad. Aún no se habían subido al tren rápido, pero el sonido de engranajes perfectamente aceitados ya comenzaba a grabarse en sus oídos. Y esa pequeña duda, sembrada sin que se dieran cuenta, comenzaría a tomar forma en el siguiente escenario. ¿Son los chilenos realmente fríos bajo su amabilidad? ¿Es la formalidad una máscara que oculta el corazón, o es precisamente porque el corazón está primero que la formalidad cobra vida? La respuesta aparecería en el andén de la estación central, junto con la hora de partida en el tablero de anuncios. El tren subterráneo, tras dejar atrás el paisaje más ordenado de la periferia, se deslizó hacia el corazón de Santiago, donde un ejército de edificios se alzaba imponente. La sombra de los rascacielos que aparecía por la ventana se parecía a la de otras metrópolis, pero algo era distinto. A pesar del flujo incesante de gente, todo parecía tener un orden, una calma subyacente. Al salir de la estación de metro, se encontraron de frente con la monumental estación central. Su estructura de hierro forjado, bañada por el sol del atardecer, parecía desafiar el tiempo.
Construida hace más de un siglo, se erigía con una dignidad inalterable en medio de los modernos edificios de oficinas que la rodeaban. Emma contuvo el aliento. «Esta es la estación central», dijo Marcus, su voz teñida de un orgullo casi propio. Fue diseñada por la firma de Gustave Eiffel. Sobrevivió terremotos y el paso del tiempo, y aquí sigue, en pie. Frente a su majestuosa fachada, grupos de turistas se tomaban fotos. Emma observaba la escena con una leve sensación de inquietud. La duda que había sentido en el aeropuerto, la idea de que los chilenos podían ser distantes, todavía rondaba en su mente. Pero al entrar en la estación, las sorpresas no tardaron en llegar. El interior era un vasto laberinto de andenes y pasillos, con un patio de comidas bullente de vida. El aroma a pan recién horneado, el vapor de las cazuelas, el humo de las carnes a la parrilla, todo se mezclaba en una sinfonía de olores que le abrió el apetito. «Podríamos pasar un día entero solo aquí», comentó Marcus con una sonrisa. «Es abrumador», coincidió Emma. Finalmente, encontraron una oficina de informaciones para turistas. Una empleada con una amplia sonrisa los atendió en un inglés claro y amable. Marcó la ruta en un mapa y les explicó paso a paso cómo comprar los billetes. «De nada. Que tengan un buen viaje». Con su amable despedida y una leve inclinación de cabeza, la tensión en el pecho de Emma comenzó a disolverse. Quizás los chilenos no eran fríos, sino que simplemente eran más reservados de lo que ella esperaba. Con los boletos en mano, sus ojos se posaron en los locales de comida. Detrás de una vitrina, una colorida variedad de empanadas y pasteles de choclo esperaba. De pino, de queso, napolitanas, cada una era una pequeña obra de arte culinario, un mundo de sabor encerrado en una masa dorada. «¿Ves esto? Todo esto se puede comer en el tren», exclamó Emma, con los ojos muy abiertos. «Así es. En Alemania no tenemos esta cultura. Hay vagones-restaurante, claro, pero no esta maravilla de comida para llevar, tan casera y apetitosa». Marcus eligió sin dudar una empanada de pino, mientras que Emma optó por un pastel de choclo. La expectación crecía en sus corazones. Sin embargo, en medio de ese entusiasmo, un pequeño obstáculo volvió a aparecer. Decidieron tomar un café en la estación y Marcus, en su español vacilante, intentó iniciar una conversación. «Hola, buenas tardes», dijo a un par de chilenos en la mesa de al lado. Ellos, sorprendidos, le devolvieron una sonrisa algo forzada y la conversación no prosperó. «¿Ves? Creo que los incomodamos», susurró Emma, su inseguridad resurgiendo. «No sé, quizás solo se sorprendieron», respondió Marcus, encogiéndose de hombros. La respuesta seguía sin estar clara. Pero esa pequeña duda estaba a punto de adquirir un nuevo significado en el andén del tren. Mientras caminaban por la estación, observaban a la multitud que se movía en un flujo silencioso y ordenado. Había una disciplina no escrita. Todos parecían caminar al mismo ritmo, cediendo el paso de forma natural al cruzarse. Algo que no se podía medir en cifras hacía que toda la estación funcionara con fluidez. De pronto, una voz por los altoparlantes anunció: «El tren rápido con destino a Chillán está próximo a llegar por el andén número 5». Se miraron. El momento de la verdad, el encuentro con el tren que había puesto en duda, estaba a punto de comenzar. Tras atravesar el vasto interior de la estación central y subir por las escaleras mecánicas, llegaron al andén exclusivo para el tren rápido. El aire se sentía distinto, más tenso, como si estuvieran a punto de participar en un ritual. La gente formaba una fila ordenada, siguiendo con precisión las líneas y números pintados en el suelo. Emma no salía de su asombro. «¿Cómo es que hacen fila de una manera tan perfecta?» «Ya vas a ver por qué», respondió Marcus, con un aire de suficiencia. A lo lejos, un zumbido grave comenzó a acercarse. El sonido que hacía vibrar los rieles fue tomando ritmo, y entonces, una imponente máquina de color corporativo, moderna y aerodinámica, se deslizó hacia el andén. Era el tren rápido de F. Apenas se oyó el chirrido de los frenos. Como una criatura gigante conteniendo la respiración, redujo la velocidad y se detuvo con una precisión milimétrica frente a ellos. Emma no pudo evitar exclamar: «No lo puedo creer».
Las puertas se detuvieron exactamente donde empezaba la fila. Marcus asintió, también impresionado. En el ice alemán, era común que el punto de parada se desviara unos metros. En los trenes chinos, más de una vez se había visto envuelto en el caos de los andenes. Pero aquí, el orden y la precisión eran uno solo, funcionando como si fuera lo más natural del mundo. Cuando las puertas se abrieron, Emma esperó que la gente al principio de la fila se abalanzara para entrar, pero nadie se movió. En lugar de eso, se hicieron a un lado, abriendo un pasillo para los que bajaban. Ni el hombre de negocios apurado ni la madre con sus hijos intentaron subir primero. Los pasajeros que descendían salieron al andén con calma y, solo cuando el último de ellos hubo bajado, la fila avanzó de manera ordenada y silenciosa hacia el interior del tren. Esta es la cultura chilena, ¿cachai?, explicó Marcus en voz baja. Es increíble que puedan hacer esto de forma tan natural, dijo Emma, sus ojos brillando de asombro. Al cruzar las puertas, se encontraron con un espacio que superaba sus expectativas. Los asientos estaban perfectamente alineados, cubiertos con una tela impecable. Las ventanas eran amplias y el techo estaba iluminado con una luz suave y cálida. El ambiente era limpio, silencioso y tranquilo. Marcus no pudo evitar acariciar la tela del asiento. La sensación al tacto era suave, y la comodidad, incluso mayor que la del ice alemán. ¿Y bien? ¿El tren chileno está, venido a menos?, preguntó Emma con una sonrisa pícara y desafiante. Marcus sonrió con ironía. Todavía no voy a sacar conclusiones. La verdadera prueba empieza cuando se ponga en marcha. Sonó el timbre que anunciaba la partida. El tren comenzó a moverse lentamente, alejándose del andén. El corazón de Marcus latía con fuerza. Él, que había experimentado los trenes de todo el mundo, estaba a punto de presenciar el momento que más le interesaba. En un rincón de su mente, aún resonaba la idea de que el tren rápido de Chile era tecnológicamente inferior. Pero al mismo tiempo, el orden y la precisión que acababa de presenciar comenzaban a debilitar esa convicción. En pocos minutos, el tren alcanzaría una velocidad impresionante. Y la verdadera respuesta que ambos buscaban los esperaba más allá del horizonte, en el corazón del sur. El tren, apenas unos minutos después de salir de la estación central, mostró su verdadero potencial. El conglomerado de edificios de la ciudad se convirtió rápidamente en una mancha borrosa que fluía hacia atrás. A pesar de la aceleración, sus cuerpos apenas sentían el movimiento. Ya debemos haber superado los 100 kilómetros por hora, murmuró Marcus, asombrado. Y sin embargo, mira esta calma. Emma, recostada cómodamente en su asiento, observaba el paisaje a través de la ventana. A medida que el tren ganaba velocidad, el escenario se transformaba. Primero, los suburbios densamente poblados, luego las zonas residenciales de las afueras, y finalmente, los extensos campos de viñedos que se abrían paso en un paisaje idílico. La velocidad aumentaba, pero la vista era serena, invitando a la contemplación. En el ice se siente mucho más el movimiento durante la aceleración, comentó Emma, como si recordara un viejo viaje. Sí, y en el tren de alta velocidad de China la vibración es constante. El vaso de agua en la mesita no para de temblar. Pero esto. Marcus colocó sobre la mesa la botella de bebida que habían comprado. La superficie del líquido permanecía casi inmóvil. Tuvo que admitirlo para sus adentros, nunca había experimentado un viaje tan suave en ningún tren del mundo. Fue entonces cuando Emma recordó la comida que habían comprado en la estación. Al abrir el envoltorio del pastel de choclo, un aroma dulce y casero llenó el aire. Esto es una maravilla. Incluso tibio, se ve delicioso. Dio un primer bocado y sus ojos se abrieron de par en par. Es increíblemente bueno. ¿Cómo puede algo tan simple ser tan sabroso? Marcus comenzó a comer su empanada de pino y, al primer mordisco, dejó escapar un suspiro de satisfacción. La carne está tierna, el aliño es perfecto. No hay punto de comparación con la comida que venden en los trenes alemanes. A su alrededor, otros pasajeros también disfrutaban de sus meriendas, pero el ambiente era sorprendentemente silencioso. Se oía el murmullo de una conversación, el sonido de alguien pasando las páginas de un libro, pero todo dentro de un respeto mutuo por el espacio del otro.
Marcus recordó un viaje en tren en China. En esa ocasión, el pasajero de al lado hablaba a gritos por teléfono y el suelo estaba cubierto de basura. Los asientos estaban sucios y los baños eran un lugar que prefería evitar. Comparado con aquello, este espacio era otro mundo. Pensaba que el tren chileno era de segunda categoría, pero al menos en limpieza, silencio y comodidad, es de clase mundial, pensó Marcus. Afuera, más allá de los campos, se dibujaba la silueta de la cordillera de los Andes, y el tren avanzaba como si cosiera los valles a sus pies. De vez en cuando entraban en túneles, pero, extrañamente, no sentía la típica presión en los oídos. La presurización de la cabina, sin duda, estaba magníficamente calibrada. Oye, Marcus, dijo Emma con una sonrisa. Creo que empiezo a entender por qué te apasiona tanto esto. Esas palabras encendieron algo cálido en el pecho de Marcus. El tren no era solo un medio de transporte, era un tejido de recuerdos, un conector de personas y lugares. Para él, era un símbolo de la vida misma. Los dos, sentados juntos junto a la ventana, observaban el paisaje. El tren mantenía un ritmo constante, inalterable. Y en esa calma imperturbable, la duda en el corazón de Marcus comenzaba a transformarse. Sin embargo, todavía no estaba dispuesto a rendirse por completo. En términos de velocidad pura, China y Alemania siguen a la cabeza. Y en eficiencia energética, probablemente también nos superan, se decía a sí mismo, como para convencerse. Pero Emma negó con la cabeza, sonriendo. ¿Acaso la velocidad lo es todo? El valor de hacer que la gente se sienta segura y disfrute del viaje. ¿No cuenta también? Marcus no respondió. Se limitó a observar en silencio el paisaje que se deslizaba por la ventana. Pero Emma sintió, con certeza, que algo nuevo estaba germinando en su corazón. El viaje en tren apenas había comenzado. Tras un viaje que se sintió tan placentero como breve, Marcus y Emma llegaron a su destino en el corazón de la Araucanía. Al salir de la estación, un aire puro y fresco les acarició la piel, un mundo completamente distinto al bullicio de Santiago. Un pequeño bus los llevó serpenteando por caminos rurales hacia un centro termal enclavado entre las montañas. El cielo del atardecer se teñía de un azul profundo, y las siluetas de los volcanes se recortaban como sombras gigantes en el horizonte. En la entrada de la hostería, una mujer de ascendencia mapuche, con una sonrisa amplia y sincera, los recibió con un gesto de bienvenida. Bienvenidos, chiquillos. Qué bueno que llegaron. Sus palabras, pronunciadas con un acento cantarín, tenían una calidez inconfundible. Marcus, algo nervioso, intentó responder en su español básico, pero la mujer, con una risa suave, le contestó en un inglés sorprendentemente fluido. En ese instante, la ansiedad que ambos sentían se desvaneció. La barrera del idioma se había derrumbado ante la voluntad de conectar. Emma recordó de repente el aeropuerto. En ese momento, había dudado, pensando que quizás los chilenos eran fríos. Pero la mujer que tenía delante los acogía con un cariño genuino. Mientras los guiaba a su habitación, les explicó con paciencia cómo disfrutar de las termas y las costumbres del lugar. El aroma a madera de la cabaña, la luz suave que se filtraba por las ventanas, el murmullo del río cercano, todo comenzó a llenar los sentidos de Emma. Aquí hasta el alma se siente limpia, susurró. Totalmente, asintió Marcus. Antes de la cena, decidieron probar las piscinas termales. Pero al entrar al vestidor, Emma se detuvo en seco. La idea de estar rodeada de extraños en traje de baño la cohibió. No sabía bien cómo actuar y se quedó paralizada por un momento. Fue entonces cuando una mujer chilena de mediana edad se acercó. Al notar la confusión de Emma, le dirigió una mirada amable. Con un español pausado y muchos gestos, le explicó que primero debía ducharse. Luego, para tranquilizarla, le mostró cómo podía cubrirse con la toalla hasta llegar al borde de la piscina. Cuando Emma le devolvió una sonrisa de agradecimiento, la mujer asintió con complicidad. Al sumergirse en el agua caliente, sintió como el calor envolvía su cuerpo, disolviendo toda su ansiedad. La mujer se sentó a su lado y, con gestos, le preguntó si el agua estaba too hot, demasiado caliente, y le indicó que era bueno no quedarse demasiado tiempo.
Que una persona que acababa de conocer la tratara con tanto cuidado, casi como si fuera de su familia, conmovió profundamente a Emma. Después del baño, mientras se secaba en el vestidor, la misma mujer la esperaba con 2 vasos de agua fresca en la mano. Le ofreció uno con una sonrisa. Para hidratarse, dijo, simplemente. Emma lo aceptó y, casi sin palabras, brindaron. Aunque el idioma las separaba, sus corazones se habían conectado. Cuando se reunió con Marcus, Emma le contó, emocionada, lo que había sucedido en las termas. No era una empleada, solo otra pasajera. Y fue tan amable. Los chilenos no son para nada fríos, son increíblemente cálidos. Marcus asintió, con una mirada seria. Definitivamente, estábamos equivocados. En ese momento, la duda que había persistido desde el aeropuerto y la estación de Santiago, la pregunta de si los chilenos eran distantes, comenzó a resolverse. Esa noche, mientras saboreaban la cena en la hostería, ambos se sentían emocionados por los nuevos descubrimientos que aún les esperaban. Tras el relajante baño termal que había destensado sus cuerpos y almas, Marcus y Emma fueron conducidos al comedor de la hostería. Lo que los esperaba allí era una cena que parecía un paisaje en sí misma. Sobre una mesa de madera rústica, se desplegaban platos que eran, cada uno, una pequeña obra de arte. En un cuenco de greda, una ensalada de digueñes y piñones, cuyo vibrante color verde anunciaba la generosidad del bosque. De una paila de fierro, se elevaba el vapor de un estofado de cordero, llevando consigo el aroma a merquén y romero que despertaba el apetito. Luego, apareció el plato principal, un trozo de salmón a la parrilla sobre un puré de papas nativas. La piel crujiente del pescado, cocinado a la perfección sobre las brasas, hizo que Emma soltara una exclamación de placer. Increíble. De verdad esta es la cena de una hostería. Esto debe ser la famosa hospitalidad del sur, respondió Marcus, maravillado, mientras tomaba los cubiertos. Presidiendo la mesa, en el centro, había una fuente con sopaipillas pasadas y pebre. El dueño de la hostería se acercó a explicarles. El sur de Chile tiene inviernos duros. Por eso nuestra comida es contundente, para darle calor al cuerpo y al alma. Todo lo que ven aquí viene de nuestra huerta o de los vecinos de la comunidad. Emma, con los ojos brillantes, tomó una sopaipilla. Es la primera vez que veo algo así. Que la historia de un lugar esté tan presente en su comida. Mientras escuchaba la explicación, Marcus sintió que algo en su interior conectaba las piezas. El diseño meticuloso del tren, el ingenio de esta cocina, todo estaba pensado para cuidar y deleitar a las personas. Un valor que no se podía expresar en cifras de eficiencia, pero que estaba vivo y presente aquí. A medida que avanzaba la cena, la conversación entre ellos fluía con naturalidad. Quizás he estado demasiado obsesionado con la tecnología, admitió Marcus. Pero descubrir el alma que hay detrás de esa tecnología es maravilloso, respondió Emma. Para acompañar la comida, le sirvieron un vino carménere local, tan profundo y suave que, al deslizarse por la garganta, parecía calentar hasta el espíritu. Emma, con las mejillas sonrojadas, sonrió. Siento que en este país, cada comida, cada edificio, tiene una dosis de cariño. Marcus, mientras disfrutaba de su copa, asintió profundamente. Se dio cuenta de cuán atrapado había estado en una evaluación superficial al pensar que el tren chileno estaba venido a menos. Aquí, frente a él, se desplegaba una cultura forjada con tiempo y corazón a través de la comida. Después de cenar, salieron del comedor y caminaron por un pasillo silencioso. La luz suave que se filtraba a través de las ventanas iluminaba sus pasos. Emma se detuvo de repente, se volvió hacia Marcus y dijo, «¿Sabes? Ahora tengo muchas ganas de volver a subirme a ese tren. Siento que no es solo velocidad o comodidad, sino que se puede sentir el espíritu de la gente». Marcus sonrió. Esas palabras resonaron en él como un fragmento de la respuesta que había estado buscando. La experiencia de esa cena fue mucho más que una simple comida, dejó en sus corazones la sensación de haber tocado la esencia de Chile. Después de la cena, con el cuerpo aún conservando un calor agradable, Marcus y Emma se pusieron ropa cómoda. La tela de algodón era suave y, aunque no estaban acostumbrados a la sencillez del campo, se sintieron a gusto de inmediato.
Se calzaron unos zapatos firmes y salieron de la hostería. El sonido de sus pasos sobre el camino de tierra se fundía con el silencio de la noche. El aire fresco, que olía a tierra húmeda y humo de leña, les sirvió para despejar la mente después de la abundante comida. El murmullo del río cercano sonaba como un susurro lejano. El camino estaba flanqueado por las luces tenues de otras cabañas, que proyectaban sombras largas y danzantes a sus pies. El bosque que los rodeaba se mecía con la brisa, creando un parpadeo constante de luces y sombras. El lugar estaba casi desierto, solo se oía el canto de los grillos y el eco de sus propios pasos. «Esto parece sacado de una película», susurró Emma, aminorando la marcha. «Es tan diferente a las ciudades de Alemania. Aquí, hasta el tiempo parece transcurrir de otra manera». Marcus asintió a su lado. En ese momento, una pareja de ancianos se acercó caminando lentamente en dirección contraria. Caminaban erguidos, hombro con hombro. Al cruzarse, la mujer levantó la vista y les dedicó una sonrisa amable. Sin decir una palabra, hizo un leve gesto con la cabeza y siguió su camino. Fue un gesto breve, pero se sintió como un profundo acto de comunicación. Marcus y Emma se detuvieron instintivamente. «¿Viste ese saludo?», preguntó Emma, sorprendida. «Sí. Un saludo que no necesita palabras para transmitir calidez». Marcus sintió una oleada de afecto en el pecho. Recordó a la gente en la estación de Santiago, que solo había mostrado sorpresa cuando intentó hablarles. En ese momento, Marcus y Emma lo habían interpretado como frialdad. Pero ahora se daba cuenta de que, probablemente, solo había sido desconcierto ante una situación inesperada. La mujer que conocieron en las termas, la pareja de ancianos que acababan de cruzarse, sus sonrisas y gestos naturales lo demostraban todo. La duda de si los chilenos eran distantes se había disipado por completo. En su lugar, había surgido un asombro y una emoción por esa extraña habilidad de comunicar afecto sin necesidad de palabras. El sonido de sus pasos marcaba un ritmo sobre la tierra, como si se sincronizara con los latidos de sus corazones. Vieron a otras personas paseando, todos con una expresión serena. Desde una pequeña tienda de artesanías, llegaba el aroma a madera y cuero. El dueño, al verlos, los saludó con la mano. «Buenas noches», dijo en español, y luego añadió en un inglés esforzado, «Welcome». Sus palabras no eran perfectas, pero transmitían una calidez inconfundible. Emma, sorprendida, le devolvió la sonrisa de inmediato. «Thank you». Fue un intercambio breve, pero sintieron una conexión real. Mientras caminaban, Marcus reflexionó. En Alemania, aunque hay gente amable, no es común ver esa atención tan natural hacia los extranjeros. Chile, un país que en términos de velocidad o eficiencia podría estar por detrás de otros, quizás los lideraba en la capacidad de acoger a las personas. Levantó la vista al cielo y vio un manto de estrellas que brillaban con una intensidad que las luces de la ciudad no lograban opacar. Emma tiró de la manga de Marcus y señaló hacia arriba. «Mira, esa constelación se ve tan bien desde Alemania, ¿verdad? Pero aquí se ve diferente. Es extraño». «Quizás es porque nuestros corazones han cambiado», respondió Marcus en voz baja. Las estrellas habían estado allí por milenios, inmutables. Pero cuando la percepción de quien las mira cambia, incluso las mismas estrellas adquieren un brillo distinto. Para Marcus y Emma, el cielo estrellado que contemplaban esa noche no era solo un cielo nocturno. Era la luz silenciosa de la verdad, un símbolo del valor invisible de Chile. En ese paseo, ambos comprendieron finalmente que en este país existía un valor intangible, que no podía medirse en velocidad o eficiencia. Y estaban seguros de que ese mismo valor también habitaba en el corazón de su tren rápido. A la mañana siguiente, el pueblo en la Araucanía estaba bañado por una luz cristalina. La fina niebla que cubría las cumbres de las montañas se disipaba lentamente, y el sol se reflejaba en el río como un espejo dorado. Llenando sus pulmones de aire puro, Marcus y Emma dejaron la hostería. El recuerdo de las termas y la cena de la noche anterior aún perduraba en sus cuerpos y mentes, pero al mismo tiempo, una sensación de nostalgia por el final del viaje comenzaba a invadirlos. En el bus de regreso a la estación de tren, apenas hablaron. Se limitaron a observar el paisaje matutino a través de la ventana,
repasando en silencio los recuerdos del viaje. Cuando llegaron al andén, sintieron un extraño alivio al ver que el mismo tren moderno y elegante los esperaba para llevarlos de vuelta. Con sus bolsos y algo de comida para el camino, subieron a bordo. En ese momento, una mezcla de tristeza y la expectativa de nuevos descubrimientos llenaba sus corazones. Al sentarse en sus asientos asignados, Marcus sacó inmediatamente su computador portátil. Le mostró a Emma las notas que había tomado la noche anterior sobre la tecnología del tren. En la pantalla, diagramas y cifras explicaban detalladamente la estructura de la carrocería y los sistemas de climatización. Mira esto. La carrocería del tren está diseñada para ser hermética, por eso no sientes esa presión molesta en los oídos al entrar en un túnel. Además, la iluminación y la climatización se ajustan automáticamente para mantener siempre un ambiente confortable. Emma miró la pantalla y asintió, impresionada. Por eso fue tan agradable ayer cuando salíamos de los túneles. Esa sensación de que la luz se expande de repente, como si el mundo se abriera ante ti, fue increíble. El tren comenzó a moverse lentamente, y el paisaje de la Araucanía fue quedando atrás. Los campos verdes dieron paso a pequeños pueblos y, gradualmente, el entorno se fue volviendo más urbano. El ritmo del viaje era como ver una película, donde el cambio de escenario narraba una historia. Emma abrió uno de los paquetes de comida que habían comprado, unas humitas, y se las ofreció a Marcus. Es increíble que algo frío pueda ser tan delicioso. No es solo el sabor o la presentación, es que se siente que alguien lo preparó con esmero. Marcus asintió, conmovido, y echó un vistazo a su alrededor. Vio a gente leyendo en silencio, a un hombre de negocios trabajando en su portátil, a una familia observando el paisaje por la ventana. Cada uno disfrutaba de su tiempo sin molestar a los demás. En el vagón reinaba una atmósfera de calma, orden y una solidaridad invisible. Marcus sintió que ese era el verdadero valor del tren, algo que no podía expresarse con cifras de velocidad o kilómetros de vía. Durante mucho tiempo pensé que el tren chileno estaba obsoleto. Que estaba por detrás de China en velocidad y de Alemania en eficiencia. Pero ahora sé que no es así, dijo Marcus en voz baja, con la mirada fija en el paisaje. Emma ladeó la cabeza. ¿A qué te refieres? Este es un tren hecho para las personas. Cada detalle está pensado para que los pasajeros se sientan seguros y cómodos. Su verdadera fortaleza no es la velocidad ni la distancia, sino la tecnología al servicio de la gente. Emma entrecerró los ojos y sonrió. Entonces, Chile no está para nada venido a menos. Quizás, al contrario, está protegiendo un valor que será esencial en el futuro. Marcus asintió profundamente. En ese instante, sintió que se liberaba del peso de los números y los récords que lo habían obsesionado durante tanto tiempo. El valor de un tren no se mide solo por sus especificaciones técnicas. Reside en su capacidad de transportar a las personas de manera placentera, convirtiendo un simple viaje en un recuerdo especial. El tren cruzó los ríos que bajaban de la cordillera Nevada, dejando atrás las vastas tierras del sur. El cielo azul era infinito y la luz del sol hacía brillar los campos. Mientras observaba esa escena, una decisión se consolidó en la mente de Marcus. Emma, ya decidí el tema de mi tesis de grado. Será sobre el impacto del factor humano en la satisfacción del pasajero en los servicios ferroviarios. Emma se volvió, sorprendida. ¿El factor humano? Sí. La sonrisa de un empleado, la amabilidad de las indicaciones, la cortesía entre pasajeros. Quiero investigar cuánto contribuyen esos factores a la calidad de un viaje. Este tren me ha hecho darme cuenta de ello. Emma lo miró fijamente por un momento y luego sonrió con complicidad. Será una tesis brillante. Porque lo has aprendido a través de la experiencia. No es solo conocimiento teórico, lo has entendido con el corazón. Las palabras de Emma le dieron fuerza. Afuera, el paisaje fluía cada vez más rápido. El tren, silencioso y preciso, continuaba su viaje hacia Santiago. Proyectando su propio futuro en esa marcha inquebrantable, Marcus había encontrado por fin su respuesta. El propósito de un tren no es competir en velocidad o distancia, sino transportar el alma de las personas. Con esa verdad en el corazón,
fijó la vista en las vías que lo llevaban de regreso a la capital. El ambiente en el tren de regreso a Santiago era sereno y apacible. Marcus, hundido en su asiento, llenaba las páginas de su cuaderno con una caligrafía rápida y decidida. El paisaje que fluía por la ventana cambiaba sin cesar, la extensión de los campos verdes, los techos rojos de un pequeño pueblo, la lejana cadena de montañas. Todo parecía conectado por un hilo invisible, y el tren avanzaba silenciosamente, cosiéndolo todo. Sobre el papel, su pluma inmortalizaba a las personas y las experiencias de su viaje. La amabilidad de la mujer en las termas, la atención del personal de la hostería, el comportamiento ordenado de la gente en la estación. Eran valores que no podían medirse en velocidad ni en kilómetros. Marcus los definía como una cultura donde la humanidad y la tecnología se entrelazan. Un tren no es solo un medio de transporte. Es una cultura que brinda seguridad y conecta futuros, susurró, sorprendido por sus propias palabras. Jamás habría imaginado que sentiría una emoción tan profunda por un tren que, en un principio, había considerado obsoleto. Emma se asomó para leer su cuaderno. Es curioso que digas eso, Marcus. Al principio decías que este tren estaba atrasado en comparación con el resto del mundo. Marcus sonrió, algo avergonzado, y se rascó la cabeza. Es cierto que no tiene la red más extensa ni la velocidad máxima más alta. Pero en seguridad, comodidad y en el sistema de cuidado hacia las personas, lidera de manera indiscutible. Y eso es algo que otros países no pueden imitar fácilmente. Dirigió su mirada hacia la ventana, donde el contraste entre los campos verdes y el cielo azul era sobrecogedor. Los pequeños pueblos esparcidos por el paisaje parecían ilustraciones de un libro de cuentos. Y el tren, conectando suavemente la vida de esas personas con la tierra, era el protagonista. Al ver esa imagen, Marcus comprendió con fuerza que aquello no era solo un medio de transporte, sino la arteria vital que sostenía el futuro de Chile. Dejó el lápiz y, por un momento, adoptó la perspectiva de un investigador. China sorprendió al mundo con su velocidad, pero muchos de sus trenes utilizan componentes de fabricación japonesa o alemana. Los sistemas de control de motores, los frenos. Todas esas partes críticas de las que depende la vida. En lo que no se ve. La tecnología de confianza sigue sosteniendo al mundo. Emma asintió con interés, mirándolo con seriedad. Entonces, lo que dices es que, en lugar de competir por la espectacularidad, Chile está exportando confianza. Exactamente, afirmó Marcus, su voz cargada de entusiasmo. La confianza es el factor más importante que definirá el futuro de los trenes de alta velocidad. La carrera por la velocidad y la escala llegará a un límite. Pero la capacidad de crear un sistema en el que la gente pueda confiar su vida, eso es lo que marcará la diferencia. En su mente, una visión del futuro ferroviario comenzaba a tomar forma. No sería una simple competencia de velocidad, sino un nuevo paradigma basado en cuán cerca se podía estar de las personas, ofreciendo seguridad y confort. Mi país, Alemania, tiene trenes excelentes. Pero todavía nos falta un sistema como el que he experimentado aquí, donde las personas y la tecnología están tan integradas. Quiero usar esta experiencia en mi investigación para, algún día, crear un nuevo sistema de transporte. Emma sonrió y le puso una mano en el hombro. Es un sueño maravilloso. Quizás cuando lo logres, podamos volver a Chile a presentarlo. Estoy segura de que la gente de aquí te recibiría con los brazos abiertos. Una calidez se extendió por el pecho de Marcus. Las palabras de Emma no eran solo un simple ánimo, sonaban como una promesa de caminar juntos hacia el futuro. El tren comenzó a reducir la velocidad a medida que se acercaba a Santiago. Pero el corazón de Marcus latía más rápido que nunca. A lo lejos, se divisaban los rascacielos de la ciudad, y la luz que se colaba entre ellos iluminaba suavemente el interior del vagón. El tren no estaba obsoleto. Al contrario, era una entidad que lideraba silenciosamente el futuro del mundo. Y se dio cuenta de que esa verdad también comenzaba a iluminar su propio futuro. Marcus se miró en el reflejo de la ventana y se hizo una firme promesa. Algún día, él también sería como ese tren, un pilar que sostiene el futuro de alguien. Cuando las puertas del tren se abrieron en la estación central, un torbellino de gente los envolvió,
anunciando el final de su viaje. Hombres de negocios caminaban a paso rápido, turistas se tomaban fotos, y los anuncios por los altoparlantes parecían marcar la frontera entre lo cotidiano y lo extraordinario. Al poner un pie en el andén, Marcus sintió una punzada de nostalgia. Era el mismo andén, el mismo escenario que cuando partieron hacia el sur, pero las emociones dentro de él eran completamente diferentes. Después de todo, este tren no estaba para nada obsoleto, susurró para sí mismo. Emma, al ver su expresión, sonrió. Oye, Marcus, volvamos a Chile otra vez. Para nuestro viaje de graduación, o por tu investigación. Ya entiendo un poco mejor por qué te apasiona tanto. Marcus se giró, sorprendido. No esperaba que Emma estuviera tan dispuesta a regresar. Al principio, ella no había mostrado ningún interés especial en el país. ¿De verdad quieres? Por supuesto. Nunca un viaje me había conmovido tanto. Salieron de la zona de andenes y caminaron arrastrando sus maletas. En una de las paredes, un cartel promocional del tren llamó su atención. Mostraba la moderna máquina deslizándose por un valle verde, con el lema, el camino que nos une al futuro. Marcus se detuvo a leerlo y repitió las palabras en su mente. El camino que nos une al futuro. No era solo el eslogan de un cartel, sentía que simbolizaba el camino que él mismo estaba a punto de emprender como investigador. Su tesis de grado y los desafíos que vendrían después. La experiencia que había ganado en Chile, estaba seguro, sería su mayor apoyo. Emma lo tomó del brazo. Vamos. Tenemos que dejar las maletas en el hotel. Mañana sale nuestro vuelo de regreso. Marcus asintió con una sonrisa, pero en su corazón ya había nacido una promesa. Volvería a Chile, sin duda. Para aprender más, para sentir más profundamente. Y para experimentar, una vez más junto a Emma, el encanto de este país. Mientras cruzaban el gran vestíbulo de la estación central, sus manos se encontraron y se entrelazaron de forma natural. Al comienzo del viaje, ese gesto había sido tímido. Ahora, sus manos estaban firmemente unidas. El tren no solo les había proporcionado transporte y turismo, había forjado un vínculo entre sus corazones. Y ambos estaban convencidos de que ese vínculo sería el faro que iluminaría su futuro. De regreso en Alemania, Marcus pasaba sus días encerrado en el laboratorio de la universidad. Afuera, el viento helado del invierno berlinés soplaba sobre la ciudad, sacudiendo las ramas desnudas de los árboles. En contraste con el frío del exterior, en su pecho aún perduraba una cálida reminiscencia. Era el recuerdo del tren deslizándose por los valles del sur, la imagen de la gente ordenada en la estación central, y la innumerable amabilidad que había encontrado en su camino. En la pantalla de su computador, un archivo titulado Proyecto de tesis estaba abierto. El primer epígrafe, en letras grandes, decía, el impacto del factor humano en la satisfacción del pasajero en los servicios ferroviarios, un estudio de caso de Chile. Marcus respiró hondo y contempló esas palabras. La elección del tema no fue casual. La fila ordenada en la estación, la amabilidad de la mujer en las termas, la sonrisa del personal de la hostería, todas esas acciones humanas habían hecho su viaje infinitamente más placentero y memorable. Quería transformar ese valor, que no se podía medir en récords de velocidad, en un estudio académico riguroso. En el silencio del laboratorio, mientras escribía, detuvo su mano. En sus oídos resonó la voz de Emma, la velocidad no lo es todo. Esas palabras, pronunciadas durante su viaje por Chile, se habían convertido en algo más que una simple opinión, eran ahora una guía para su propia vida. No solo en lo que respecta a los trenes, sino también en sus relaciones y en sus decisiones futuras. Se dio cuenta de que perseguir ciegamente la eficiencia y los resultados no era el camino, el verdadero poder residía en el cuidado hacia los demás. Emma también había cambiado. Antes de ir a Chile, el país era para ella solo un punto en el mapa. Ahora, en sus clases de administración, a menudo proponía analizar el modelo de hospitalidad chileno como caso de estudio. La calidez y la honestidad que había sentido en ese viaje seguían vivas en ella. Ambos habían hecho una promesa. Nuestro viaje de graduación será de nuevo a Chile, había propuesto Emma. Cuando lo dijo,
Marcus sintió una emoción tan intensa que solo pudo asentir con fuerza. El futuro aún era una página en blanco, pero ya sabían que querían dibujar en ella. Volver a Chile, subirse de nuevo a ese tren rápido y moderno, y enriquecer aún más los recuerdos grabados en sus corazones. Afuera, en el cielo nocturno de Berlín, las estrellas parpadeaban. En el aire gélido, su luz parecía brillar con más intensidad. Marcus recordó inevitablemente el cielo que había contemplado en el sur. También allí, las estrellas cubrían un firmamento límpido, y sintió una conexión innegable con ese lugar lejano. Mirando el cielo de Berlín, sentía lo mismo. Aunque la distancia era enorme, sus corazones seguían conectados. Finalmente, dejó el lápiz y cerró su cuaderno. En el silencio del laboratorio, solo se oía el latido de su propio corazón. Su ritmo se parecía al del tren avanzando silenciosamente por las vías. Seguir avanzando hacia el futuro. Había decidido hacer de esa fuerza y precisión su propio modo de vida. Llegaría el día en que volvería a pararse en un andén de tren y, junto a Emma, contemplaría esa máquina moderna y elegante. Y en ese momento, podría decir con orgullo, el tren de Chile es, en sí mismo, la esperanza que nos conecta con el futuro. La historia llega aquí a un